Me llama la atención darme cuenta cómo se ha comportado la iglesia, ¿no? Nuestra iglesia y otras iglesias, cómo se han ido adaptando a esta situación. Y me ha llevado a las escrituras a darme cuenta cómo se comportó la iglesia primitiva. En esa parte encontramos en Hechos capítulo 2 del versículo 42 a 47 cómo los creyentes dedicaban su tiempo a recibir las enseñanzas de los apóstoles, a estar en comunión con los hermanos, a participar juntos en las comidas, a participar juntos en la oración. Tienen una actitud reverente, así también se manifestaban juntos, iban juntos al templo a orar, solían vender sus bienes y sus patrimonios y dar los recursos a los más necesitados, apoyarse entre ellos, a comer juntos, a estar alegres, a tener generosidad de corazón y estar siempre alabando a Dios. Esas características son las que me gustaría hoy ver contigo. Una de las que encontré que se me hacen muy interesante es que era una iglesia que aprendía constantemente. La palabra que ocupan es doctrina, pero no es algo pasivo, ¿sabes? No podemos tener o tenemos que salir de esta iglesia que es solamente pasiva, que está solamente escuchando y escuchando. Tenemos que nosotros volcarnos a la palabra de Dios, ir a buscar de la palabra de Dios. Dime que no podemos permitirnos pasar un día sin que hayamos aprendido algo nuevo de Dios. Dime qué es lo que has aprendido nuevo hoy de Dios, o qué es lo que aprendiste el día de ayer. Otra de las características interesantes que yo encuentro es que era una iglesia en comunión. Hay una serie de televisión que se llama Banda de Hermanos, que es un grupo de paracaidistas en la Segunda Guerra Mundial. Se llama Banda de Hermanos porque eso es lo que terminan siendo después de la Segunda Guerra Mundial. Terminan siendo un grupo de hermanos. Así tenemos que ser nosotros, como una compañía militar que se cuida, que se protege y que trabaja en conjunto. Si no trabajamos, si no tenemos esa comunión, no somos realmente una banda de hermanos, un grupo de hermanos. Otra característica es que oraban constantemente. Ellos sabían que no estaban en sus fuerzas o en las fuerzas de los apóstoles, sino que era la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que proveía en ellos. Una más es que era una iglesia reverente. Esto quiere decir, o en la palabra dice que tenían temor de Dios. Eso es como darse cuenta que Dios está ahí y Dios te está viendo y tienes que ser reverente. Es como cuando estás con tus amigos y de repente llegan tus papás, tu actitud cambia, ya no estás tan relajado. El cristiano debe ser igual, darse cuenta que siempre está bajo la mira de Dios. Una de las características es que también sucedían cosas sorprendentes en la iglesia de Dios. Eso es importante, la misericordia, los milagros de Dios aparecían y se presentaban en la iglesia de Dios. Es algo muy importante porque nosotros tenemos que darnos cuenta que día a día Dios está haciendo y Dios está obrando en nuestras vidas. Otras características es que era una iglesia solidaria, que había gente que tenía más y daba, ¿no? Que no dejaban a los otros, que apoyaban a los que más necesitaban. Es algo que no podemos nosotros dejar de hacer. No podemos ser una iglesia sabiendo que hay gente que necesita nuestro apoyo. Tenemos que apoyar a los más necesitados. Otra es que era una iglesia que daba el culto a Dios. Hoy en día escuchamos un montón de predicaciones, un montón de gente que habla, pero no habla o no da un culto de Dios. Hablan de su persona o de sus necesidades o de lo que ellos quieren o de lo que Dios les puede dar, pero no dan un culto a Dios, un servicio a Dios. Nosotros tenemos que buscar que en nuestra iglesia y en nuestra vida y en nuestra casa siempre demos un culto verdadero a Dios. No olvidar de reconocer que Dios es el centro y Dios es el que mueve el templo de Dios. Otra de las características que es muy importante es que era una iglesia feliz. ¿Cuántas veces hemos visto iglesias calladas o cuántas veces nosotros hemos sido una iglesia callada? Seria, ¿no? Hemos sido una iglesia fría. Y una de las características era que comían y estaban alegres entre ellos. Nosotros tenemos que ser una iglesia feliz. Y para eso, una de las características más importantes es que era una iglesia que aún personas simpáticas. No podemos ser cristianos si no somos simpáticos, si no somos empáticos con los demás, si no somos agradables y no reflejamos realmente lo que Dios hay o lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que hoy te pido que de esta misma manera empieces a hacer reflejo, empecemos a mostrar estas características en nuestra congregación.
que hoy en día está en nuestra casa. Dios te bendiga, hermano.